Ya grabando. ¿Cómo están las demás? ¿Son pura mujer ahora? Sí. Entonces les voy a hablar con las. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿En qué va la salud mental? Podría ser mejor, pero prefiero que hiciera un poquito más de calor porque hace mucho frío. ¿Sí o no? Está al lado. Pero en volado hoy día llueve, así que podría ser buena también. Sí. Oye, ¿alguien meditó o no? Porque hablamos la semana pasada de eso, ¿no? Como de posibles soluciones al estrés que estaban viviendo. ¿Alguien implementó una nueva táctica? Yo medito todos los días con mi hermana y ya Bueno, sirvió bastante. Sí. sí, siempre caleta. Yo, yo hago ejercicio. Aquí en la casa es igual, como que me desestresa. También es terrible bueno hacer eso. Yo también estoy en esas. Yo me tiño el pelo, no sé si sirve de autodestructivo, pero es una manera de llevar la cuarentena, no sé si sirve. Es que me estresa la lluvia y esas cosas, no puedo con eso. No es autodestructivo si te queda bonito el pelo teñido, po. El lado Gracias, artístico hay que Bart. sacarlo. Siempre se saca. Oye, les voy a subir No, mejor no, porque hay respuesta. Se lo voy a subir después. El power que vayamos a ver hoy día. Se lo voy a compartir ahora. A ver cómo anda la cosa. Compartir. Ustedes me avisan cuando lo logren ver. Y se ve. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de empezar? Como los Anonymous y todas esas cosas que pasaron. Está quedando ya brígido el Cagá. mundo. Que la gente no sea tan hipócrita porque acá en Chile también pasa lo mismo. Así que si pudiéramos tener un poco más de retroalimentación, los cuicos que dicen, oh, pobre Estados Unidos, que digan lo mismo aquí con los niños del Sename, con los haitianos y con todo el extranjero y con todos los ojos que se perdieron para el estallido social, que digan lo mismo. Mm, sí, igual pienso parecido. Y también con los mapuches quizás, también una raza diferente y también los han estado matando por mucho tiempo. Sí, también, pero... Ah, no, no, sí, no hay ningún pero. Sí, y, y no sé, o sea, Vivimos tampoco hay, en toda la discriminación. En sí, la discriminación nunca se ha ido, siempre hay gente que discrimina hasta su propia raza. Y igual, no sé, yo siento como que igual por una parte es bueno que todo se dé a la luz, pero como que pueda haber justicia en sí, po, porque solamente se está dando a la luz las cosas, pero no hay justicia. claro, sí, pues ya son dos temas muy diferentes. Y por eso igual están todos protestando acá en Chile también, pues, porque Sí. se saben las cosas, ya ni siquiera son clasificadas y ya nadie hace nada eh, en eso. Y las cosas buenas tampoco ¿cómo se llama? La hacen conocida. Por ejemplo, ahora vi que los mapuches donaron no sé cuántas toneladas de comida, o de muchos kilos, como 500 kilos de comida, y no se dijo nada de ellos, de cómo están ayudando frente a esta crisis. Entonces, hay de las dos cosas, pues, como que no hay justicia ni por como por los Ni por lo crímenes, y bueno ni tampoco lo malo. justicia claro, ni por las cosas buenas. Y también es Ojalá que la importante, gente se acuerde de eso cuando vaya a votar. Sería importante porque por algo salió Piñera de nuevo, porque a la gente se le olvidan las cosas. sí, sí hay que organizarse, pues, en realidad, porque también depende de, como rol de estudiante, Qué está apagado como, parece. Sí. Ahí ves, ¿qué pasó? ¿Ahí sí? sí, ahora ya ¿Aló? más pegado.
Como que se me reinició Zoom, no caché por qué. De hecho, ¿sigo compartiendo pantalla o se dejó de compartir? Se fue. Qué raro. ¿Ahí volvió? Va en camino, si no. Ahí volvió. Bueno, y bueno, eso. Como rol de estudiante también somos como privilegiados y también tengo que compartir estos como, no sé si conocimientos, pero un poco generar más diversidad de opiniones, porque tampoco somos dueños de la verdad solo por leer un par de publicaciones. Y también de quién son esas publicaciones, aunque se parezcan muy bonitas, hay que tener ojo también con eso. Y, y eso, ¿alguien quiere dar otra opinión antes de empezar? No, solo decir que pienso lo mismo que la Anaís y la Isi, en el sentido de que, claro, la gente como que destapa todo, pero no se hace verdadera justicia. Y igual me da lata un poco como que hay mucha hipocresía en el sentido de que, claro, pasa esto en Estados Unidos y todo el mundo está como, no sé, impactado, qué sé yo, y nunca se cuestionan en realidad que lo mismo pasa acá a nivel nacional y en todos lados en realidad, en Irak, en Brasil, y creo que lo importante es reflexionar, darse cuenta que lo que viene parte en casa nomás, y Mm. empezar a hacer cambio. Igual esos Eso. fenómenos los van a entender quizás un poco mejor cuando les pasen rasgos más sociales, que se vienen más adelante en la carrera, como de por qué el humano se comporta así en realidad, de por qué está pasando eso, ¿cachai? ¿Por qué la gente se fija en Estados Unidos más que acá en Chile? Y ahí está todo un tema de ordenamiento territorial, antropología y muchas cosas. Hasta le voy meter zoología incluso. Entonces va a estar interesante, pues. Como que acuérdense de esa opinión de ahora y después como que la van a poder comprender, no validar, pero comprender más adelante, de porque igual somos animales, somos como, Qué en loco. cierto, en cierto sentido Qué igual se loco. pueden ser predecibles. Qué Así bacán que igual. quizás anótenlo y después cuando estén más grandes van a decir, ah, por esto era, quizás. Pero por ahora solo le hago clases de química. Ya, vos. Entonces partimos. Muy Ahora buenas. vamos a la sesión número 2. Buena, Felipe. Solo para la tardanza. No, llegaste justito. Te perdiste el debate político así. Nada que hacer ahí. No, nada que hacer. Ya, vamos a empezar la sesión número 2. Chat, chat. Y esta corresponde también a la rama de estequiometría. Pero ahora vamos a ver una inducción de cómo equilibrar ecuaciones, por si tienen dudas. Y después le mandamos a otro tipo de ejercicios de estequiometría. ¿Ya? Entonces voy a necesitar su ayuda ahora para que me recuerden qué es lo que hemos visto. Bueno, lo dejé anotado en realidad, pero que hemos visto también otras cosas de las que están anotadas y también explicarme lo que está ahí anotado. Pueden, si quieren hablar, ponen la X en el grupo, así lo hacemos más ordenado. Dale, Ámbar. Bueno, básicamente lo que hice ahí, yo por mi parte aprendí que era una fórmula empírica y una molecular, donde la empírica era como la fórmula de proporción y la molecular era como la que se formaba cuando se hacía cierta reacción, por decirlo así, siguiendo la empírica. Y eso, y la receta es la técnica para calcular tanto la fórmula empírica como la molecular. ¿Y cuál era la receta? Déjame buscar en mi apunte. Vale. Ya. Saber de qué porcentaje del elemento se habla, encontrar el porcentaje más pequeño y dividir el más chico entre todos. Y después calcular la fórmula, en el sentido de la empírica. Ujú. Y la molecular era como
Era como dividir la cantidad de gramos por la masa molar, algo así. No, me equivoqué. O sea, era seguir así, dividir el peso total de la molécula dividido en el peso de la empírica, y ahí te va a dar como un amplificador, y eso multiplicarlo por la fórmula empírica. Más o menos ahí. Eso está medio incompleto. ¿Alguien se acuerda cómo calcular mejor la molecular? Sí, o sea, a ver, espera, que yo lo voy De a manera, intentar buscarlo. de manera general igual, porque igual va a cambiarse por los ejercicios, pero yo les di un paso que se va a cumplir en todos los ejercicios, que es lo importante, que ustedes lo plantean y se va a poder resolver los ejercicios. ¿No? ¿No se acuerdan? Era general la... Que había... No, dale, dale. Que, o sea, la fórmula empírica se multiplica como por algo que va a ser la fórmula, o sea, como el X, que después eso tú se lo vas a tener que multiplicar como a la fórmula que te dé, pero al final se dividiría la masa molar por... A ver cómo lo tengo aquí. Ah, no. Que igual lo tengo enredado, pero me entiendo yo, pero no sabría cómo explicarlo. Ya lo voy a anotar acá para que quede más claro. Ahora que aprendí sobre el Ya. lápiz. La molecular era, o sea, la calculaba y cuando te dan sacáis la masa molar de la empírica y una que te da el problema, la masa molecular. Y eso la dividía, y ahí te iba a dar ese número que después amplificáis por la empírica, ¿o no? Sí. Sí, creo que sí. Sí que ¿Por qué no me sale el lápiz? O sea, es que se Ahí. multiplica el número que te dé por la masa atómica de cada uno. Y después se te va a dar un número, o sea, se suman y te va a dar un número. Y lo multiplicáis por X eso, y lo igualáis a la masa molecular. Después lo dividí y ese X que va a ser como el que te va a dar según la fórmula empírica, tú se los tienes que multiplicar a la misma fórmula empírica, ese X. Y ahí te va a dar como la fórmula molecular. Sí. Porque tenemos la fórmula empírica que la sacamos y tenemos que amplificarla por algo que no sabemos. Pero me están dando cuánto va a pesar al final, ¿no es cierto? Que esto va a ser como el peso molecular final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar la X, para acá, y ahí sé cuántas veces voy a amplificar la fórmula empírica para que me dé el peso de que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, acá. Bueno, también vimos el concepto de mol y todas esas cosas, pero eso ya está manejado. Entonces, pasamos al siguiente nivel. ¿Lograron ver los dibujos, no? ¿Sí funcionó eso? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Lo que vamos a ver hoy va a ser el equilibrio de ecuaciones. Y también los ejercicios con un enunciado de reactivos limitantes. Entonces, primero vamos a la primera sección, que va a ser equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? En este caso como de la ecuación química. ¿Para qué sirve y cómo se logra? Necesito que ustedes me den la respuesta antes de empezar. Que las masas sean iguales. ¿Cómo así? En el sentido que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Tanto la masa de los reactivos sea, o sea, la suma de las masas de los reactivos sea igual a la masa de los productos, siguiendo las leyes de proporciones definidas. Bueno, entonces eso sería qué significa, es decir, como que se conserve la materia. Si tengo 2 carbonos al principio,
Después los productos, tienen que estar esos dos carbonos, no se van a desaparecer de la nada. Ahora, Sí. ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? O sea, sirve específicamente para encontrar o para poder determinar la masa del producto en base a una simple razón de proporciones. Y de esta manera poder sacar los moles, poder determinar el volumen, la presión, siempre y cuando se determine en qué condiciones está. Claro, es importante equilibrar porque, como tú decís, después vamos a trabajar con moles o con los gramos que nos estén dando. Entonces, si de repente tengo un carbono al principio y después los productos me faltan carbono, va a estar todo malo. Es decir, el primer paso antes de hacer cualquier cálculo químico va a ser equilibrar la ecuación. Verificar si está equilibrada y si no está equilibrada, equilibrarla. Porque si está malo eso, va a estar todo malo, de ahí para abajo. No te salváis con nada, ¿ya? Y ahora la pregunta principal, ¿cómo se logra el equilibrio químico? A través de las proporciones. Ya, balanceando. Bueno, ahí sí, ¿qué decir? Juégatela con una explicación. Quizás lo que yo hago es por tanteo onda voy cachando ya. Si aquí hay tanto como material acá, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cómo se llama el numerito que va antes de una molécula compuesto, no sé, no me sé los términos en sí, El pero por ejemplo, coeficiente no de sé, excitación. si sale H y después, no, H2 y después O, y el otro lado me sale 3H2, entonces ahí yo voy equilibrando con los numeritos anteriores y voy cachando que me quede la misma cantidad. No sé si me explico, porque el otro, nunca me aprendí el otro método que había. No sé si es eso. Sí, el otro era algebraico. Sí, nunca me gustó, era muy difícil. No, a mí tampoco. No me carga. Y demoráis mucho. Dale, ¿alguien tiene otro truco? Quizás saben el algebraico y lo vienen a explicar. O sea, yo me aprendí el algebraico nomás porque ese fue el que explicó el profe, creo, ¿Ya? sí. Y ahí como que lo anoté todo así como paso a paso y ahí como que por eso lo hago. Pero ¿Y te igual funciona? no me lo ¿Ya? puedo aprender como de memoria, sino que lo tengo que ver en mi apunte y ahí ir haciéndolo, porque así de memoria como que no puedo. Pero Ya. eso, como, ¿Tú decís que lo hacéis rápido o lento? lento Con el algebraico. Ya. y lento. ¿Alguien más sabe el algebraico? O sea, yo no manejo algo, es que el problema a veces que surge en el algebraico y por lo tanto por eso es mejor usar el tanteo, es que llega un momento en que tienes tanta incógnita que en algún momento tienes que asumir que uno de esos coeficientes vale uno. Estás obligado, porque de esa manera como que puedes llegar a simplificar las diversas ecuaciones que tienes y a lo más hacer como una especie de sistema de ecuaciones, por así Claro. decirlo. Pero eso es básicamente el método algebraico, por eso es mejor el de tanteo, porque uno lo hace más de manera más instintiva y le da absolutamente lo mismo. Sí. A mí me sale más fácil ese, en realidad. Dale, entonces tenemos la respuesta a estas cuatro, no, tres preguntas. ¿Qué significa, para qué y cómo se logra? Ahora yo les voy a dar una receta, entre comillas, del equilibrio químico. El equilibrio va a consistir, como si bien el tanteo es como una opción buena, dentro del tanteo igual hay patrones que simplifican como matemáticamente el ejercicio. ¿Ya? Un patrón, el elemento solitario. ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a ver si funciona el lápiz de nuevo. Dibujar. Lápiz. Ahí sí. Entonces tenemos CH4 y esto va a combustionar. ¿Cómo combustionan las cosas? ¿Saben esa fórmula? Con oxígeno.
con oxígeno. ¿Y qué libera? Agua y CO2. Buenísimo. Agua y CO2. Ya, esto lo estoy inventando en todo caso, pero es para hacer la referencia. Entonces, ¿a qué me refiero con el elemento solitario? Es el que está un solo elemento y puede formar una molécula o no, pero es solo un elemento. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? El de los reactantes. ¿Cuál sería el elemento solitario? El oxígeno. El oxígeno. ¿Todos entendieron eso? ¿Cuál es el elemento solitario? ¿O me explico de otra manera? Sí, Ya, al menos yo sí lo entendí. ya, bacán. Entonces, elemento solitario. Hidrógeno y oxígeno, también ya lo saben. Buena creatividad. Lo importante de los dos primeros puntos es que ustedes lo dejen al final. Es decir, arreglen todo, menos el elemento solitario y lo de hidrógeno y lo de oxígeno. Eso siempre para el final. Donde hay un oxígeno y un hidrógeno, déjelo ahí más para el final. Y si están viendo que, por ejemplo, acá está el elemento solitario y hay un hidrógeno también, pero no está solitario, entonces arreglan primero el hidrógeno, que está acompañado, porque es una molécula más compleja, y después se van a lo simple, que sería el elemento solitario, incluso el oxígeno, que es al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, así la fórmula de tanteo es más fácil. ¿Por qué? Porque si tengo una molécula más grande, si yo altero al final esa molécula más grande, arreglo todos los chiquititos, y después le pongo un número grande a la molécula grande, me va a cambiar caleta de elementos que se va a configurar después todos los cálculos que tenía hecho. En cambio, si tengo al toque como arreglada la molécula grande que tiene mayor cantidad de elementos, por ende como más compleja matemáticamente para las proporciones, después la chica es más fácil porque es solo una independencia. Me faltan 3 oxígenos, le pongo el 3 acá. Listo. Me faltan 2 hidrógenos, le pongo el 2 acá. Y lo arreglo solo. No, como que es como para relleno, ¿cachai? Entonces, vamos a intentar probar esta como receta, entre comillas, que le pusimos. Que era dejar el elemento solitario por el final, los hidrógenos y los oxígenos también por el final. Y lo otro, el resto es creatividad. Vamos a ver cómo lo hacen con estos 3 ejercicios. Yo creo que son rapidito igual, pero es para ver si andamos bien en este campo o no. Entonces yo creo que les voy a dar unos 5 minutos. Unos 5 minutos y... Una pregunta, es que yo no sé hacer con la fórmula como de tanteo y no entiendo cómo qué número hay que poner y cómo, por qué tengo que poner un número al otro lado o qué número tengo que poner y esas cosas. No, nunca aprendí como lo de tanteo. Ya, bacán, gracias por comentar. Entonces te tinca si hacemos el primero juntos. Los demás, los que saben el tanteo, comiencen nomás, háganlo independiente y yo lo voy a empezar a hacer acá. Dale, Ya, gracias. tenemos el primero, que va a ser el A, ¿no es cierto? Sí. Quiero que cuentes cuántos carbonos hay al lado izquierdo y cuántos carbonos hay al lado derecho. Lo mismo para el azufre y para el oxígeno. Hay un carbono en el lado derecho y uno en el izquierdo. ¿Ya? El ¿Lo azufre? azufre, habrían 2 en el izquierdo y 1 en el derecho. Ya, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque debería ser la misma cantidad. Siempre lo que está a la izquierda tiene que estar a la derecha. Ah, sí. Porque si yo tengo, por ejemplo, 20 gramos de algo, y ponte que lo evaporo. Acá le vamos a poner una llamita. Lo evaporé. Tendría que tener 20 como litros de vapor. No, no una proporción que exista. En realidad está pésima la proporción, pero me refiero a que lo que existía tiene que estar al otro lado. Entonces, si tengo tantos carbonos, tengo que tener tanto carbono al otro lado. Si tengo tanto hidrógeno, tengo que tener tanto al otro lado, porque no desaparecen, ¿cachai? No es como que se extinguen, no es que los reyente y pasan a ser otro elemento o desaparezcan. Esa es la ley de la conservación de la materia. A esto se refiere.
que si nazco con esto, termino con esto, parto con esto, termino con esto al final, ¿cachai? Nos vamos acompañando toda la vida, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿En qué se va a transformar? Por ejemplo, el CS se transformó después a otro componente que sería el carbono repartió el carbono por acá y el S por acá, ¿cachai? Entonces este se transformó en estos dos. Pero debería ser la misma cantidad, ¿cachai? Debería ser el mismo carbono y la misma S. Dale, Sí. ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Dale. Entonces, ¿qué es lo que hace el tanteo? Es que si tengo como el CS2 más O2, CO2 más SO2. Dale. ¿Cuántos carbonos tengo? Vamos a seguir la regla que te dije antes. Tengo que dejar los oxígenos para el final, los elementos solitarios para el final. Y los hidrógenos también. Entonces vamos a ver esto que está acá. Lo más El complejo. carbono está listo. Está listo. Entonces veamos el siguiente, el azufre. Hay 2 acá y hay 1 al otro Sería lado. 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pongámosle un 2 acá. ¿Cachai? Entonces va a ser 2 por azufre. Y me quedan 2 azufres. Pero ahí no Y ahí sería el 2 también por el oxígeno. exacto. O Entonces ahí lo desequilibré. Ah. Y ahí como que me mandé una vendida, pero lo puedo arreglar después, ¿cachai? Esa es la técnica del Bien. tanteo. Entonces, esta molécula ya está lista. Es decir, tengo un carbono y tengo 2 azufres. Acabo de tener 2 carbonos, o sea, un carbono y 2 azufres. Estamos bien. Y le puse el 2. Entonces, esto también está listo. Esto también está listo. ¿Cuál es el problema que me queda ahora? Los oxígenos. ¿Cuántos tengo a la derecha? 4. 4. ¿Y cuánto tengo a la izquierda? 2. Entonces, ¿cómo lo hago para tener 4 a la izquierda? O sea, ya estaría listo porque se multiplicaría el 2 por el 2 de oxígeno y ahí ya estarían los 4. ¿No? Pero acá, ¿cómo, No, cómo en lo el hago? de la izquierda. Porque acá tengo A 4 ver. oxígenos. Y acá tengo 2. ¿Cómo hago para que este tenga 4? Por 2. Por 2. Y ahí se equilibró. Entonces, está listo. CS2 más 2. Pero, ¿y el 2 de al otro lado? O sea, al final serían 6 por oxígeno, ¿no? Porque igual se Ah, le sí, son 6. multiplica, Me entonces equivoqué sería ahí. un 3. Por 3. Ah, ya. Y ahí está. Entonces teníamos 6 acá. Sí. ¿Se entendió cómo se hace? Sí, ahora sí. Muchas gracias. ¿Cachai? Ese es el tanteo. Entonces vais jugando con eso y te sale más fácil si es que seguir las reglas que puse entre comillas antes. Dale, ¿cómo van los demás? Las demás. El B igual me dejó pegada. Dale, que se lo... Sí, el B era más pajero. No, no está tan pajero. A ver, Que me veamos. falta un paso de creatividad, yo creo. Mira, ¿cuánto F tengo? Está arreglado. 1. ¿Cuánto cloro tengo? Tengo 1, 2, 3. Tengo 3. Acá tengo 4. Entonces me falta agregarle otro cloro más. Y le pondría un 2 acá. Sí. Entonces ahí tendríamos los cloros arreglados. El Na. Tengo un Na, otro Na. Estamos listos. Tengo un N, tengo otro N. Y el O3, tengo 1, Ya 2. están ya. ¿Ya lo hice? Ah, no, falta 1. No, Eso me falta dijo 1. que habían 3 oxígenos. Entonces, Qué paja. Ya, sí, se complicó acá la cosa, ¿no?
El NO3. ¿A cuál arreglo? ¿Cuál arreglo? ¿Cuál arreglo? Este arreglo. 1, 2. El que me altere menos. Igual me altera menos. H2. Este yo creo. No, tenéis que alterar varios. Sí, tengo que pillarme. Yo creo que hay que hacerlo de forma algebraica porque al tanteo vamos a estar 4 años, Entonces sí. yo digo. No Ya, estaba entonces- loca. ¿Ah? No estaba loca que estaba complicado ese ejercicio. No, tenías razón. Está brígido. Ah, yo creo que si estuviese como en el cuaderno sería más fácil. Pero tampoco está imposible, sí, es solo paciencia. No hay que equilibrar. Ya, pero sí, para no demorarnos tanto, démosle con el siguiente. O también es largo. A ver, voy a revisar. Parece que sí. O2, 6, 7, 6, 8, 12. KMN. Ya. Ya lo tengo. ¿Lograron hacerlo, no? Cinco minutos más. Así la cago. En bola tiré uno muy latero. Mira, acá Fuiste la mea bola. sí. Ya, pero acá está la respuesta en todo caso. Se la voy a agarrar. Ese era el Ahí había equilibrio. Se lo puse como ejercicio. Para después cuando hoy me equivoqué en escribir esto. Cha, esa es la falta de clase. Ya, pero acá está, les dejé como ejercicios resueltos. Y la idea es que no los miren, pues, o sea, como que le echen un ojo a las que están ennegrecidos, intenten resolverlo y después están los resueltos. Y dentro de esto están los que yo les puse, ¿cachai? No están desordenados, no era el B y el C, pero yo agarré como el primero, que era el más fácil, y después agarré como lo último. Y creo que la vendí con hacer lo último porque eran más lateros. No sé si más difíciles, pero más lateros. ¿Quieren hacer el 2, por ejemplo, o pasamos al siguiente tema? Como para confirmar si están... Yo digo que hagamos uno de los dos. Ya hagamos el También. 2. El NaClO, que se transforma NaCl... Oh, no. Esta es mala idea. Se lo voy a dictar mejor. Voy a tachar esto. Dale, NaClO se transforma NaCl más NaClO3. Lo bueno de esto es que te una molécula a un lado y dos a la otra. Entonces va a ser más fácil los cambios. ¿Cuántos nitrógenos tengo a la izquierda? 1. O sea, ¿cuánto sodio? ¿Cuánto tengo a la derecha? Tengo 2. Entonces, ya sé que tengo que cambiar el otro. Cloro, ¿cuántos tengo? Tengo 1 a la izquierda y tengo 2 a la derecha. Ya está, se está como corroborando que tengo que multiplicarla por 2 de nuevo. ¿Y cuánto tengo a la izquierda de oxígeno? 1. ¿Cuánto tengo a la derecha? 3. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Yo necesito que sean 3 oxígenos. Yo lo primero que haría sería, ya que sí o sí tengo que poner 3 oxígenos, como a la izquierda, le agregaría el 3 y después con las moléculas que están a la derecha voy jugando para equilibrarse. Es decir, ya que modifiqué el NaClO por 3, yo sé que el NaCl que está independiente a la derecha es mucho más fácil como modificarlo que el que está gigante a la izquierda.
¿Se entiende eso? Aló, aló. Sí, sí, se Sí, se entiende. entiende. Dale, que tiene que ser interactiva esta cosa, si no me quedo dormido. ClO3. Entonces, sí o sí me está condicionando esto, porque este era por 2. Sí, como que esos dos elementos eran por 2, pero este era por 3. Entonces, le mando por 3. Entonces me quedan 3 NaCl, 3, o sea, sí, 3 NaCl y un oxígeno. Entonces ya arreglé los oxígenos y acá tengo 1, 1 y me faltan 2 más de cada elemento. ¿Y qué hago? Le pongo el 2 acá y se me equilibraron. ¿Sí? ¿Todo lo lograron hacer? Sí, Pero, ¿y el Na? ¿Ese no estaría equilibrado o sí? Ah, sí, 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 sí. Sí, estaría equilibrado. En el fondo acá te estaban como dando la pista de que tengo 3 elementos en una molécula. Y acá la agrupo de a 3 de nuevo, pero acá da 2. Entonces, me voy con el más grande, el que se parece más a este, y lo modifico. Y después agrego el más chico, que sería como el orden de prioridades que yo le había dicho. Es decir, como el elemento que está solo, también el más chico, los hidrógenos y el oxígeno, es lo mismo. Entonces me voy al más parecido, al que sea más grande, porque ese me va a modificar más y me condiciona más, y después me voy a los más chicos. Mm, ¿Ya? ya. Dale. ¿Quieren hacer otro o también? ¿Hace alguno peludo el que estaba? El Ese. 4. Pero también tengo que pasar la otra materia, y nos queda media hora. Una por otra. Entonces la otra materia yo opino. ¿Sí? sí, la otra Ya. materia. Ya, démosle. Sí, me parece. Igual les voy a subir la próxima semana, creo que voy a hacer un video de cómo equilibrar ecuaciones, ¿ya? Para que no se sientan abandonados por esta materia. Esta es como una inducción, pero después le vamos a subir como una cápsula que dice como más técnicas y otros ejercicios para resolver. Pero por mientras les voy a dejar este Power que tiene la respuesta, pues, para que lo hagan ustedes después. Ya. Entonces, la segunda parte de la clase, o sea, de la tutoría, va a ser esta, los reactivos limitantes. Cuando en estequiometría te preguntaban por reactivos limitantes. Y es importante saber esas 4 preguntas que están abajo. ¿Qué significan? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo, cómo puedo identificar, o sea, cómo identificar qué es lo que me preguntan? Que es diferente cómo a identificar el reactivo limitante, sino que cómo saber cuándo estamos hablando de reactivo limitante y cuánto va a quedar. Ese es otro tipo de pregunta. ¿Alguien sabe la respuesta? Yo no, por lo menos. Yo tampoco. ¿No han pasado reactivo limitante? Sí, sí lo pasamos, solo que no lo recordamos. Ya, bacán. Me gusta la honestidad. Le doy yo entonces, pues, ya que está más complicado con esta materia. Dale. Respondiendo a la Mayra, que yo no voy a pasar el método algebraico, porque lo encuentro muy complicado y siento que no... Por ejemplo, con las ecuaciones anteriores que eran muchos elementos, por ejemplo, 4 elementos, te va a quedar ¿cómo se llama? Un sistema de ecuaciones de 4 cosas. Y ahí te va a demorar la mitad de la prueba. Entonces sale más fácil tanteo que eso. Y la Fernanda, la Feña, dijo que el que sacaba primero. Yo creo que te refería al reactivo limitante. Sí, ese. Dale, ¿a qué te referís con eso?
Si te podías explayar un poco más. A ver, es como el reactivo que te limita la reacción al final. Que sin ese no podía funcionar. Como reactivo. Ya. Dale, el reactivo limitante. Voy a dibujar de nuevo. Pongámosle el mismo ejemplo que antes. Una combustión. Vale. El reactivo limitante, como en la lógica como de la vida, va a ser, si yo tengo tanta proporción de esto y tanta proporción de este, yo voy a seguir fabricando. Por ejemplo, tengo tanta harina y tantos huevos. Yo puedo hacer infinitos queques, porque tengo infinita harina e infinitos queques. Pero si tengo, por ejemplo, 20 kilos de harina y solo tengo un huevo, ¿para cuántos queques me va a alcanzar? Lo más probable es que para uno. ¿Por qué? Porque me limitó a seguir haciendo queques, no la harina, sino que me limitó el huevo. ¿Se entiende eso? Como que el otro puede estar sobrando, pero el material que me limita va a ser el que está en menor cantidad. Entonces, yo puedo tener como 20 toneladas de CH3, pero ¿qué pasa? Si tengo poca cantidad de O2, solo van a reaccionar de las 20 toneladas, va a reaccionar la cantidad proporcional correspondiente a la que tenga el O2. Ponle 3 toneladas. ¿Cachai? Entonces van a reaccionar 3 toneladas de este y me van a quedar 17 toneladas sin reaccionar de CO3, de CH3. Lo mismo con el queque. Tengo muchos kilos de harina, pero solo tengo 3 huevitos, me alcanza para un queque y me va a sobrar mucha harina. Entonces el reactivo limitante va a ser el que no me deja seguir continuando con la creación de cosas, con la reacción. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ya, bacán. ¿Cómo lo puedo identificar? Como le había dicho, es el que está en menor proporción, ¿ya? ¿Pero en proporción de qué? Estaba hablando de gramos, estaba hablando de litros, estaba hablando de mole, estamos hablando de, no sé qué otra cosa, kilómetros, quizás. ¿De cuál de estas opciones estamos hablando de proporción? ¿Cuál se les ocurre? ¿Gramos? Ya, alguien votó por gramos. ¿Quién vota por gramo yo o por gramo? creo que depende de lo que te diga el ejercicio, porque puede ser en cualquiera de esas cosas, ¿o no? O menos en kilómetros, o sea, kilómetros como que no me hace como coherencia, Ya, pero no, creo depende de lo que te diga el ejercicio, en qué vas a estar trabajando. puede ser. Entonces tú, hay una respuesta más amarilla, te votando por todo. En moles, ¿Quién más? yo digo, En mole, dale. Como lo interesante, pero también como maldito de esto de la química, es que esta parte abstracta de que si tengo gramos, ¿por qué si tengo 10 gramos de algo y el otro solo tiene 2? ¿Cuánto creen que van a reaccionar? Si esto reacciona completo, esto van a reaccionar 2. ¿Cuánto van a reaccionar este? Ni idea. Depende de la molécula, ¿no? Claro, pero los que votaron por gramos deberían decir una respuesta con gramos, como así de simple. Cuando si tengo 2 gramos de esto, 2 gramos de huevo y me dan 10 gramos de harina, ¿cuánto de harina me va a calzar, cachai? Y la respuesta en gramos sería como 8, ¿cachai? Pero esto no pasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, como tú decías, moléculas y de proporciones de moléculas también. Entonces no es tan literal esta cosa de cuánto reacciona y cuánto no reacciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Para identificar el reactivo limitante, que es el que está en menor cantidad, se ve la cantidad de moles que presentan los reactivos. No de gramos y ni de nada que estén chamullando, solo de moles. Tengo 5 moles de este y tengo 3 moles de este. Es muy diferente a decir, por ejemplo,
Ya, me voy a quedar hasta ahí. Tengo 5 moles de este y 3 moles de este. ¿Cuál es el reactivo limitante? Los 3 moles. Los 3 moles. Sería el reactivo limitante de oxígeno, ¿no? Se me olvidó decir que eran los de arriba. Entonces, el oxígeno va a ser el reactivo limitante. Pero imagínate que esta molécula pesa más. Entonces, o sea, esta molécula pesara caleta. De repente dicen que 150 gramos de esta, pero esta pesa 500. Entonces uno dice como al ojo, este va a ser el reactivo limitante, el CH3. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad, es decir, hay menor gramos. Pero esto estaría malo. ¿Por qué? Porque no es una proporcionalidad, porque las moléculas pueden pesar más o menos, pero lo que importa es la cantidad. ¿Y qué es lo que nos da la cantidad? Los moles. Esto es un peso. Los moles se verifican cuál está en menor proporción. ¿Cachas la diferencia ahí o no? Esa como diferencia sutil entre peso y proporción de mol. ¿Se entiende? Pero entonces siempre el que sería con menor mole siempre se va a hacer reactivo limitante. Sí. Y ya. De los moles experimentales, que también es muy diferente a los moles que están acá. Por ejemplo, ¿cuántos moles tiene el CH3 acá? ¿Y cuántos moles tiene el O2? Según la ecuación química. Un mol. Un mol de cada uno. Acá hay un 1 multiplicando esto. Esos moles son teóricos, ¿ya? Pero los que yo estoy hablando acá, de la proporcionalidad, son de la receta, o sea, cuando tú vayas a cocinar. Esto te dice 2 es a 1, por ejemplo. En este caso es 1 es a 1. Pero en la receta, cuando tú ya estás haciendo el queque, estás ahí cocinando, es experimental, ¿ya? Que tú tenéis 20 gramos de CH3 y te pasan también 100 gramos de O2. Entonces tú decís, wow, ¿qué me dice esto? No me dice nada. Lo transformo a moles. Lo transformo a moles. Y eso me da un resultado que yo puedo saber, este está en menor proporción, porque ahí está hablando de cantidades y no de peso. Porque gramo es peso, mol es cantidad. ¿Sí? Una pregunta, o sea, siempre que quieres calcular el reactivo limitante, ¿te tienen que dar siempre los gramos, los moles de la fórmula? ¿O tienes que o puedes calcularla por tu cuenta si te dan como solo eso ahí? Ya, buena pregunta. No, te tienen que dar lo experimental, ¿cachai? Como los gramos, ¿cachai? Sí, lo experimental en el fondo. Por ejemplo, Ya. mi receta me dice esto. Voy a empezar a borrar porque ya está. Ya hice. Mi receta me está dando la ecuación de arriba, ¿ya? Esa receta es muy teórica, entonces como que no, como que acá me está diciendo que tengo infinito y tengo infinito de esto. Entonces no puedo saber cuál limita. De hecho, si no me dan resultados como de gramos, como yo tengo tantos gramos de este y tantos gramos de este, no existe reactivo limitante, sino que se asume que es infinito. Entonces solo voy a hacer las proporcionalidades que me están diciendo ahí, ¿cachai? Que es 1 es a 1. Y no es como que se pueda ver a la tabla periódica y calcular la masa molecular y todo eso. O sea, la masa atómica. Claro, pero ahí te caes con lo teórico, porque no estáis nada físico. Porque Ya, tú estás agarrando la tabla periódica, que es teórica, ¿no es cierto? sí, Con algo que está acá, lo voy a multiplicar por esto. Pero nunca están diciendo estoy manipulando tantos gramos de este elemento, ¿no es cierto? ya, sí, ya O cacho. tantos moles. No lo estáis Ujú. manipulando, tú estás viendo la ecuación. Entonces eso es infinito, porque tú estás viendo proporciones. Si te salen con gramos Ya. ya, te está diciendo como, ya, hay uno que está limitando. Ahora, ¿qué pasa si es que me dan solo 1 gramo? ¿A quién se le ocurre? Como de un reactante. Dale, Anaís. Anaís. No es ¿Es con que tenía acento o una no? no, sin acento, Anaís sin acento. Anaís. Ya. Dime. Quería
preguntar que cuando tú dijiste que los gramos se pasan como a moles, ¿Ya? ¿cómo haría eso? ¿Cómo pasaríamos los gramos a moles? ¿Te sabéis la fórmula de mol? Que es con elevado a tanto, a 10 elevado a tanto, tanto, y como 64,3 por 10 elevado a mucho, mucho, ¿o no? No. Las fórmulas son, son diferentes medidas. Por ejemplo, fuerza, igual masa por aceleración. Tengo una variable y otra variable. Lo que tú me estás diciendo es un número, El valor, sí, era el valor. el valor en sí de la partícula, es decir, el número en sí que vale un mol. Ahora, ¿cómo calculo un mol? Es una fórmula, que es gramos partido en peso molecular. En los gramos que me van a dar, partido en lo que pesa en la tabla periódica. Tengo 10 gramos, pongámosle O2. Tengo 10 gramos de O2. ¿Y cuánto pesa el oxígeno en la tabla periódica? 16. Y tengo 2 de oxígeno. Entonces, 10 partido en 32. Y eso me va a dar un número, y no sé cuál es, pero me va a dar 0, algo, pongámosle 0,3. 0,3 moles de O2. ¿Se entiende el proceso? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Dale. De nada. Una pregunta era gramos partido en qué? Gramos partido en peso molecular. O masa Ya, molecular también. Como que sí, ya, gracias. en el fondo no se confundan y anoten que es como gramos partido en lo que pesa la tabla periódica. Eso. Dale, ¿otra pregunta para seguir con esto? ¿Puedes explicar de nuevo lo que dijiste, eso de que, por ejemplo, estaba ahí dando un ejemplo, no sé, que eran 15 gramos, pero eran tanto en mol como que yo cacho que ese es el reactivo limitante? No entendí muy bien eso. No entendí tu pregunta. ¿La podéis decir, no? Es que no sé, es que habéis puesto ya, por ejemplo, no sé ya, el CH3 no sé, vale 15 y el otro vale, no sé, 200. Ah, Estoy dando un número, no sé, y hiciste un este que, no sé, yo cacho que por eso este es el reactivo limitante. ya. Ya te caché, te caché. Ya, mira, lo que dije lo voy a hacer acá. Con el H2O, para el lado derecho. Ponle que en el enunciado me digan tengo 15 gramos de H2O y tengo 20 gramos de CO2. ¿Tú con esto puedes determinar el reactivo limitante sin hacer nada más? ¿Qué me decís? No sé, supongo que sí, pero yo no sé. No, no puedes. ¿Por Ya, qué? ya, ya. Porque tú estás hablando de gramos, y gramos es un peso. Entonces tú me estás diciendo cuánto pesa, pero no me estás diciendo cuánto es la proporción o la cantidad de cosas que hay ahí, ¿cachai? Porque el reactivo limitante Ok. te dice la cantidad, es como el que está en menor cantidad. Y esto no es una cantidad, de un peso. Por ejemplo, yo puedo tener una pluma o puedo tener 1 kilo de plumas. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de moneda? Moneda. No, O sea, pesan lo pesan lo mismo. mismo, pero se siente más el peso de la otra. Claro, igual va a tener más cantidad. Sí, supongo. Sí. Las plumas van a ser mucho más abundantes que la otra. Entonces, esa es la diferencia vital. Que acá tú estás hablando de kilos o pesos, pero tú quieres ver cuál tiene mayor cantidad, cuántas plumas hay y cuántas monedas hay, no cuánto pesan las plumas y cuánto pesan las monedas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo Sí. hacemos para pasar la cantidad? Lo transformamos a moles. Y ponte que estos 15 gramos de repente no eran 15, sino que eran 30 moles, ¿cachai? Y ponte que este que sería más grande se transforme a algo más chico. Entonces, ¿cuál es el reactivo Entonces, limitante? ahí tendría que sacar como cuánto equivalen los 2 moles de H2O y el mol de O, sumarlos y me va a dar como el peso molar como esa molécula. Y lo mismo con el CO2. Tengo que ir juntando los dos. Si juntáis cuánto pesa el carbono, cuánto pesa el oxígeno, 2 veces oxígeno, y ponéis 20 dividido en lo que pesa el carbono más lo que pesa el oxígeno multiplicado por 2 de la tabla periódica. Y eso me da los Ok, moles. gracias. Me quedó Dale, claro. bacán. ¿Alguien quedó colgado también? ¿O le seguí votando?
¿Le sigo? Démosle nomás. Ya. Entonces, me quedé en esto, que era que para determinar como el reactivo limitante, si no me dicen nada, es decir, si solo me dan la fórmula molecular o empírica, como que no tengo que asumir que hay o sea, asumo que no hay un reactivo limitante, es decir, infinito. Pero ¿qué pasa si me dan 1 gramo y el otro no me dan gramos? No sé cuánto estoy ocupando del otro. Es decir, ¿puedo calcular un reactivo limitante así? Nope. En estos casos, lo que se empieza a hacer es lo siguiente. Porque para un reactivo limitante tengo que saber cuánto estoy ocupando de uno y cuánto estoy ocupando del otro. Perfecto. Pero si tengo cuánto de uno y el otro no, se asume que del que no tengo es infinito. Entonces todo va a depender de este. ¿Ya? Ujú. Una pregunta. Ujú. Entonces, en los reactivos, o sea, en los productos y en los reactivos se llama, ¿cierto? Los reactantes y los productos. Eso, los reactantes. En los reactantes y en los productos tienen que haber un reactivo limitante, ¿o no? O sea, los En productos los dos, cuando dibujé acá era para no dibujar de nuevo, no pesqué esto. Estamos acá. Esto es Ah, ya. de hecho, Ah, la diapo se llama reactivo limitante, los productos no, ya están producidos, ¿cachai? No es no nada para eso. entran. No, Ya, es reactivo limitante. Antes de, ya, ¿cachai? Como los materiales para cocinar, después el producto ya está el queque hecho, da lo mismo, ya está hecho, ¿cachai? ya. Eso, gracias. Dale. Entonces, entendiendo todo lo anterior, les tengo estos ejercicios. ¿Les tinca que hacemos el primero? Vamos a hacer el primero juntos, para que sea más rápido, y después le damos con estos dos siguientes ustedes solos, ¿ya? Ya. Voy a crear una pregunta, diapo. una Vale. pregunta. La reacción ajustada es lo mismo que la fórmula empírica. La reacción ajustada es cuando lo que hicimos al principio, de que hay igual carbono al principio que al final. Igual hidrógeno al Ah, es como principio, ¿cachai? traspasar la fórmula. ¿Cómo? Es como traspasar lo que dice, como lo que hicimos al principio, sí. Como balancearla y todo eso. Eso, balanceo. La ecuación ajustada es el balanceo, el equilibrio. Ya, Ya, bacán, gracias. se me fue el lápiz. ¿Dónde está? Tardo. Ya ahí está. Entonces, el propano C3H8 reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. C3H8, primer paso, anotarlo, ¿ya? Más oxígeno. El oxígeno siempre va a dar 2, porque no es el elemento, sino que el oxígeno como que respiramos, es el O2. Esto va a terminar en dióxido de carbono, CO2, más agua. Ya, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? ¿O hay una duda? No, Dale. Entonces, primer paso, ajustar la ecuación. ¿Cuántos carbonos tengo acá? Tengo 3. ¿Cuántos tengo acá? 1. Yo les dije que dejáramos este para el final siempre, los que están aislados. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 8. ¿Cuántos tengo acá? 2. Entonces, voy a equilibrar los carbonos primero. Tengo 3 acá, vamos a ponerle 3 acá. ¿Sí? Ya está, check el carbono. ¿Cuánto hidrógeno tengo? 8 acá. Y acá tengo 2. Le vamos a poner un 4. Ya tengo check el hidrógeno. Y ahora que me queda solo el oxígeno, tengo 4 por oxígeno, que acá hay un 1. 4 por 1, 4. Entonces me falta que esto se multiplique por 2. Y ahí está la nueva ecuación. ¿Se entendió?
que tenéis 10 ¿Qué oxígenos. pasa con el otro oxígeno que está al lado del carbono? Que se multiplicó por 3. Me faltó ese, ¿verdad? 4 por 1, 4, más 3 por 2, 6. Hay 10. Entonces acá tengo multiplicado por 5. Eso. Gracias por la acotación. Se me olvidó. De nada. Ya. Bien hasta ahí, ¿o no? Ahora, viene lo interesante. ¿Cuántos gramos de propano y de oxígeno se necesitan para obtener 110 gramos de CO2? Lo primero que hay que hacer es hacer una tabla que no sé si yo la inventé o alguien, pero es de gramos y mol. ¿Ya? Entonces, esto es un 5. Sí. Una pregunta. ¿Ah? El oxígeno, cuando digan oxígeno, siempre va a ser O2. Sí. Ah, ya. Dale. Entonces, en esta tabla vamos a poner los datos que me están dando. ¿Ya? ¿Qué datos me están dando? Con respecto a gramos y moles. Me están preguntando cuántos gramos de propano tengo. El propano es el que está acá. No sé cuántos gramos de propano. ¿Cuántos de oxígeno? Tampoco sé. Del CO2 no lo pescamos. No, sí me están hablando de CO2. No pescamos el agua que está acá. ¿Y qué me están diciendo? Se necesitan para obtener 110 gramos de CO2. Es decir, el producto final son 110 gramos. No, me equivoqué acá. Acá están los gramos. 110. Y yo les dije, para empezar a trabajar las proporciones y todas esas cosas, necesitamos identificar la cantidad. ¿Cómo pasamos un 110 a una cantidad? Con la fórmula que era anterior, de gramos partido en peso molar. Convertir a mol. Claro. Entonces me quedaría, ¿quién me da el peso de esto? 44. 44, dale. Entonces me queda 16. 110 dividido en 44. 2.5. Y ojo, no ocupé el 3 que está acá. Siempre estoy ocupando lo que está acá. ¿Ya? El 3 lo vamos a usar el siguiente paso. Es decir, como el lado teórico, cuántos moles teóricos, lo vamos a usar a partir de esto. Ya. ¿Por qué 2.5? ¿Por qué gramos partido en peso molecular? Ay, es que como habían dicho 44 y me enredé, lo siento. Gracias. Pero 110 dividido en 44. Eso es 2.5. Ah, ya. Ya. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A alguien se le ocurre? Una pista, es con regla de 3. Sinceramente, no se me ocurre nada. Ya, sí. Sacar el mol del propano o Eso. del oxígeno, una de Ya. los dos. Yo creo que el propano El que tú queráis. o de los dos. O sea, de Entonces, los dos porque nos están produciendo cuántos gramos de propano y de oxígeno. sí. Tenemos estos dos pasos. Uno, equilibrar. Segundo, hacer esta tabla para ver los datos. Vamos al tercer paso, que sería nueva. ¿Dónde está la diapo? Lápiz. Ya, ¿quién me dicta lo que teníamos? C3H8. C3H. Ah, no, pero para aquí vamos a hacer esto ya. Vale, entonces teníamos cuántos gramos de los datos. Los datos que teníamos a continuación va a ser lo siguiente. Voy a elegir una respuesta, o sea, un elemento a responder, una molécula a responder.
Elijamos el oxígeno, por ejemplo, ¿ya? El O2. Y tengo elementos. Hay mucho ruido ambiental. ¿Quién tiene el micrófono ahí? Ahí sí. Gracias. Y tengo muchos datos del CO2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar la teoría, la voy a comparar con lo experimental. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo 2.5 moles de CO2 que van a reaccionar con que a partir de cuántos moles se generaron, yo no lo sé, ¿ya? De O2. Pero después miramos la tabla, la ecuación de arriba, y yo veo cuántos moles de CO2 tengo en la teoría, no lo experimental. 3. ¿Cuánto? 3. 3, buenísima. Y ahora lo comparo con los moles de oxígeno. ¿Cuántos tengo en la teoría? 5. 5. Y ahí está la regla de 3. Y me va a dar los moles experimentales, es decir, la vida real, que tengo. Y me queda 2.5 por 5 dividido en 3. 4.16. 4,16 NdO2. Y me preguntaban por gramos. Dale. Y ahora que saqué los gramos, o sea, los moles, ¿qué tengo que hacer para pasarlo a gramos? Multiplicarlo por la masa, por el peso molecular. Claro, porque mol es gramos partido en peso molecular. Entonces paso este para acá y me queda que para sacar los gramos necesito la multiplicación de N por PM. Entonces me queda 4.16 por 32. Sí. Y me da 133 gramos de O2 para fabricar eso. ¿Se entendieron los pasos a seguir? El primero, ecuación. Arreglar la ecuación. El segundo, hacer esta tabla de los datos y transformar todo a moles. Y el tercero, comparar los moles teóricos con los moles experimentales. Y ahí te dan los resultados. Inténtenlo hacer con el segundo ejercicio. Pero no que faltaría ahora sacar los gramos del propano. No. Ah, verdad. Háganlo ustedes. Se los dejo ahí. Saquen los gramos de propano ustedes. Y lo van respondiendo por el chat. ¿Podéis poner la otra diapositiva, por favor, la que pusiste la tablita y eso? ¿Esta? Sí. Gracias. Ujú. Gabriel, quería avisar de que yo tengo una reunión ahora a las 6:30 con el jefe de carrera por un tema de la mesa de retroalimentación, así que me voy a tener que ir antes, cualquier cosa. Sí, tranqui. No te preocupes. Gracias por avisar. No, a ti. Y suerte en la reunión. Gracias.
Dale, ¿cómo van? Bien, creo. ¿Alguien terminó? A mí me falta un poquito pasarlo a gramo y listo. Ya, A mí me dio algo, ¿cuánto te dio? 36,52. ¿Está bien? Eh, ¿No? sí, a mí me dio 36,6, pero en el Ah, fondo sí. ya lo entendiste, no hay problema con eso, son decimales. Y este tipo de ejercicio se puede hacer en el ejercicio de la guía, que era él. Bueno, habían varios de la guía, de estequiometría. Por ejemplo, el 3. Con este tipo de procedimientos se pueden resolver el 3, ¿cachai? Dice, ¿cuál es el reactivo excedente? Es decir, que se excede, que es lo contrario al limitante. Entonces, si encontráis el reactivo limitante, ya sabéis cuánto se excede. Y después te dice, ¿cuánto de este reactivo queda? Es decir, primero hay que encontrar cuánto se va a fabricar y comparar con lo que tenía inicialmente. Y te va a dar una resta simple y listo. Lo importante es lo que les puse acá. Lo otro es más, como que va a variar según otro tipo de preguntas, como más de ingenio, así como transformar las otras medidas quizás, o sacar los porcentajes. Pero ya sabiendo el reactivo limitante y después cómo transformarlo a las proporciones que correspondan, eso es la mayoría del ejercicio. Una pregunta, ¿dónde está el propano en la tabla periódica? No lo encuentro. El propano es C3H8, es una molécula. Ah, ¿y cómo uno va a saber cuánto, como su valor del peso Porque, atómico? porque tiene 3 carbonos y cada carbono sale a la tabla periódica. Y lo mismo con el hidrógeno. Ah, ya, entendí. Ujú. Gabriel, y con esto puedes sacar el reactivo limitante si te da el dato del producto, del CO2. Que en este momento no es importante sacarlo, porque ya reaccionó, ¿cachai? No te están pidiendo cuánto va a reaccionar. Por ejemplo, con el reactivo limitante, sirve para saber cuánto va a reaccionar si te dan dos tipos de... ¿Se ve mi pantalla? Para hacerlo con las manos. Bueno, Sí. ¿sí? Tengo reactivo A y ¿Te pegó el reactivo B. Gabriel? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué No, no pasó? te habéis pegado tú. Yo fui yo, Ah, ya. que no se escuchaba bien. Tengo reactivo A y tengo reactivo B. Y esto me va a producir algo, ¿cachai? Un producto. Entonces lo importante del reactivo limitante es saber cuál de estos dos va a limitar la reacción, porque eso te va a determinar cuánto producto se va a formar, ¿cachai? En cambio ahora estamos al revés. Estamos partiendo del producto y después nos vamos a los reactivos, entonces ya se formó. Ah, No es ya. importante en este caso. Cuando sea al revés. Por ejemplo,
tengo C3H8 que reaccionan con O2. ¿Cuánto se va a formar de CO2? Ahí tú tienes que sacar el reactivo limitante y a partir de ese hacer las proporciones, ¿cachai? Ya. Necesito casi. ¿Cuánto te daba, Gabriel? 36,6. Lo, ¿cómo lo reduciste, ¿cierto? O sea, ay, ¿cómo se llama esa cuestión? No me acuerdo. Me aproximé. Eso, aproxima. La verdad no ¿Me me acuerdo. aproximaste? No me Ah, ya, es acuerdo. que me da 36,52. Sí, entonces creo que sí. Quizás fue un Ah, error ya. mío porque a otra persona también le dio lo mismo. Pero al fondo estáis bien, ya entendiste cómo hacer. Ah, ya. Gracias. Y les voy a dar la pista de cómo hacer lo siguiente. Hoy están listos los demás, que como que no escucho a nadie más hablar. ¿Cómo van los demás? Yo ya me tengo que ir y no alcancé a terminar, pero después voy a ver la grabación. Gracias, de todas formas. Dale, que te vaya bien. ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Qué tal? Yo por lo menos terminé sorprendentemente. Bacán. Ya, les voy a dar el consejo final para este tipo de preguntas. Este que está acá. ¿Ven que es diferente? Ahora estamos partiendo de los reactivos. Dice, tenemos la reacción Ca más HCl. ¿Cuánto se va a formar de CaCl2? Y también cuánto se va a formar de H2, o sea, de H2. Entonces, ¿qué le hay que hacer? El reactivo limitante, identificarlo. Puede ser este o puede ser este otro. ¿Cómo lo identificamos según lo que vimos hoy día? Con los moles. Con los moles, viendo los moles experimentales, no los moles que están acá, ¿cachai? Sí. Los moles experimentales. Y a partir de eso, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una regla de 3 con lo teórico y lo experimental, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a hacer esta regla de 3? La voy a hacer con el reactivo limitante en un lado. Y así puedo determinar cuánto va a salir en el producto. También con lo teórico y lo experimental. ¿Ya? Entonces, si el reactivo limitante, por ejemplo, es el calcio, voy a poner cuántos moles teóricos de calcio tengo, en este caso 1, y pongamos que me dieron 3 moles experimentales. Y esto me va a determinar cuánto me va a dar de CaCl2 y cuánto me va a dar de H2. Los pasos son lo mismo. Si te preguntan gramos, después los transformamos. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Vimos el equilibrio de ecuaciones, que los consejos eran dejar el elemento solitario para el final, los hidrógenos y el oxígeno también para el final, y aplicar creatividad porque el tanteo resulta a veces más fácil que el algebraico, en momentos como más cruciales, así como una prueba o algo que tengáis que hacerlo rápido. Yo creo que el algebraico es como más preciso si es que estáis como dudando. ¿Y qué es lo que vimos bien? Acá les dejé los ejercicios, recordar eso. Y después el reactivo limitante, que va a ser el que proporciona como el límite hasta dónde se va a consumir los reactivos para generar ciertos productos. ¿Y cómo lo identificamos? Como hablamos recién, a través de moles, y después de los moles, para ver cuánto se produce, hacemos esa regla de 3 entre lo teórico, los moles teóricos y los moles experimentales. Y eso es lo que vimos muy bien. Les dejo esos 2 ejercicios más, y este ejercicio que está un poco más complejo, o sea, más ingenioso en realidad. Y acá está el resumen. Equilibrar ecuación, tabla de reacción gramos-moles, identificar reactivo limitante, y bueno, lo que hemos hablado todo el rato en realidad. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Esto lo voy a subir por si acaso. ¿Cuáles son los moles estequiométricos? Los teóricos. Le voy a poner acá teórico.
Ya. ¿Se entiende los teóricos, que son los de la ecuación química? A diferencia de los experimentales, que son los que te dan como tantos gramos tengo. ¿Sí? ¿No? Sí, pero una pregunta, o sea, igual es que la guía en la que dio el profe hay como mucha materia, hartas cosas de materia. Pero ¿cómo uno puede, si no sabe cómo hacerlo, tú qué me como recomiendas en video en YouTube o qué página o algo para buscar esa materia que te puedan como explicar algún ejercicio? Porque igual como yo con suerte he podido hacer 4 ejercicios de toda la guía porque es como no sé cómo plantear los ejercicios y no Claro. sé qué página o algo habrá como para aprender esas cosas. Hay un canal de YouTube que se llama Únicos, con 2 O, Únicos. Y ese es un salvavidas para química, te enseña re bien. Entonces ahí Ah, te vais viendo los videos y está ahí máquina. ya, gracias. Y lo otro es buscar el mismo enunciado que te pone el profe en Google y de repente esos ejercicios salen resueltos. Entonces ahí podéis entender un poco mejor cómo se hacen. O ejercicios tipos también. Ya, muchas gracias. Dale. Sí, sí, y me ayudas también. Si alguien... No, si no hay más dudas, estamos por hoy, pues. Es que habían Creo que la preguntado si en la Mayra clase preguntó anterior. algo. Sí, la Mayra preguntaba en el chat. A ver, tengo una duda, pero no... Ah, sí, se grabó, se grabó. Pero creo que la vendí y no grabé, o sea, grabé, pero me cambié de PC, entonces no sé si quedó guardada en este PC o en el otro. Tengo que ver eso. Pero tengo la otra sección ya subida, así que se les puedo mandar esa. No, todavía no se sube. Se la pasé al coordinador del SEAX para que la edite y no sé, parece que le pone una intro o algo así. Y después él la va a subir. Así que cuando la suba, en volada la habilito para ambas secciones, mientras encuentro la que grabé en mi PC. ¿Ya? Dale, dale. Y eso, que estén muy bien y ánimo con esto. Acuérdense que le voy a subir el power y traten de hacer los ejercicios. También están los Ya. foros por si tienen dudas. Y, y ahí apañarnos entre todos, pues, entre todos para seguir adelante. Que estén muy bien. Muchas gracias. Voy a cortar esto ya. Ya, dale. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.